Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Gómez, soy el gerente de la empresa Innovibérica y voy a tratar de explicaros un poco visualmente cuál es el funcionamiento de nuestra aplicación de compliance Innova CMS. Innova de Compliance es una aplicación para gestionar el cumplimiento normativo de cualquier organización, bien sean riesgos penales como otro tipo de riesgos normativos, de protección de datos, de prevención de blanqueo de capitales, de cualquier tipo de normativa o estándar ISO, etcétera, etcétera. La aplicación funciona de una manera muy sencilla, es una aplicación multiusuario y multicliente, de manera que cualquier empresa puede gestionar múltiples clientes y vincular a través de catálogos, que es lo que actualmente estáis viendo en pantalla, una serie de catálogos que ya os da el listado de riesgos. En este caso, habiendo seleccionado el catálogo de riesgos penales, os da el listado completo de riesgos penales que aparecen contemplados en el artículo 31 bis del Código Penal con respecto a la reforma de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Para cada uno de los riesgos vais a poder consultar determinados metadatos. En este caso hablamos de conductas de riesgo, en el que incluso se puede consultar cuál es la consecuencia que tiene, según el Código Penal, en penas o multas o con cuantías económicas, y todos los riesgos tienen una valoración en cuanto al nivel de riesgo asociado en términos de probabilidad y consecuencia o impacto. Utilizamos el estándar de la ISO 31000 y seguimos también, por supuesto, en toda la aplicación el estándar de la ISO 19600 y ahora recientemente lo hemos adaptado a la UNE 19601, que como sabéis es certificable y habla del sistema de prevención de riesgos en cuanto a riesgos penales. Utilizamos un sistema matricial de valoración del riesgo, aquí lo veis en colores, todos están en verde porque tiene un nivel de riesgo muy bajo, y ese sistema matricial del riesgo pues se traduce en un mapa, una matriz de riesgos del cliente que vais a poder consultar. Cada uno de los riesgos tienen una serie de controles para evitar el incumplimiento o que se genere el riesgo. Por ejemplo, para el delito contra el mercado de los consumidores, pues tenemos una serie de controles, como son la adhesión a la asociación autocontrol, adhesión al código de buenas prácticas publicitarias, etcétera, que cada uno de los clientes tienen disponibles para cargar en el sistema y poder de alguna manera minimizar el riesgo, que es riesgo inherente por la propia actividad que tiene la compañía, minimizar ese riesgo y generar un riesgo residual menor y que de alguna manera se cumplan los objetivos que tiene la compañía en materia de compliance. Para visualizar matrices o mapas de riesgo, por ejemplo, vamos a enseñaros un ejemplo de una matriz que se ha hecho de riesgos penales para la compañía Innovibérica, en la que, como veis en pantalla, en la parte superior derecha, vais a poder sacar todo el listado de riesgos que tiene la compañía, sean penales o otro tipo de riesgos legales, pero que no sean penales, como pueda ser, por ejemplo, protección de datos, prevención de riesgos laborales, etcétera. Lo vais a poder sacar resumido en una matriz que tenéis aquí, en el que aparece el número de riesgos que caen en cada nivel en relación a probabilidad y consecuencia, siempre utilizando la ISO 31000 y la ISO 19600 como marco de referencia, y vais a poder ver también la distribución del riesgo en cuanto a niveles. Digamos que cada color es un nivel de riesgo y tiene un impacto y una probabilidad determinada para la compañía. En la parte inferior de la pantalla aparecerían todos los riesgos uno por uno y aparecerían ordenados de mayor importancia en cuanto al nivel a menor. Por eso aparecen siempre los primeros, los que están en la zona roja de la matriz, y en último lugar aparecen los que están en la zona verde. Además, se puede consultar para cada riesgo cuál es la evaluación de compliance de ese riesgo en el estado, en el momento en el que se consulta, y además poder consultar también el estado de validación por la tercera línea de defensa o la auditoría, el rol de auditoría que ha podido hacer la revisión del sistema.
De esta manera establecemos los 3 roles del modelo de las 3 líneas de defensa que tiene cualquier compañía en cuanto a las áreas de negocio, que sería la primera línea de defensa, el departamento de compliance, que sería la segunda línea de defensa, y auditoría interna, que sería la tercera línea. Cualquier tipo de catálogo puede ser personalizado, es decir, aunque existe un catálogo completo de todos los riesgos penales que aparecen en el 31 bis, podríais incluir catálogos específicos vuestros propios, utilizando vuestro know-how y vuestro expertise, o incluir inclusive riesgos para un mismo catálogo. Es decir, esto es totalmente flexible y no es un catálogo cerrado que o bien te adaptas al que existe o no funciona. No, podéis incluir, eliminar, dar de alta nuevos catálogos, incluso clonar catálogos que os sirvan como punto de partida, etcétera. En cuanto a la información que se le ofrece al cliente, aparte de la matriz que hemos visto antes, que es muy útil, tenemos, por ejemplo, el informe de compliance, que, como bien sabéis, es un informe que es obligatorio en base a la norma 1.19.601, y en este caso pues podemos hacer un informe por periodo, por rango de fechas, por año. Lo podemos hacer para un cliente de manera global, o inclusive si el cliente tuviera distintas delegaciones o filiales, para un mismo grupo podríamos sacar los informes específicos de cada una de las empresas del cliente. En el informe, tal como os presento en pantalla, os aparece una serie de KPIs o indicadores, el resumen de la situación de la compañía, el total de riesgos identificados, el número de controles para minimizar esos riesgos, el número de incumplimientos y el número de no conformidades. Como sabéis, también la ISO 19600 y la UNE 19601 especifica que es necesario identificar el número de incumplimientos y de no conformidades en todo momento. De esta manera, pues damos cumplimiento a ese requisito. Después aparece una serie de información en relación a la distribución de los riesgos, aparece el riesgo por niveles, aparecen cuáles son las áreas que más riesgos incluyen, o la afectación de las áreas en base a porcentajes. Por ejemplo, en este gráfico se puede ver que solamente el departamento de administración ya incluye el 35% de los riesgos. En cuanto a la clase de controles, sabéis que hay controles preventivos, detectivos y correctivos. Aparece la distribución, el grado de aplicación de un control. Un control puede estar en fase de aplicación, y de esta manera vamos a poder controlar los timings y de alguna manera también generar alertas que permitan saber cuál es el grado de ejecución de los controles que tiene la compañía y saber si superan un límite o no superan. En definitiva, aparece una información bastante detallada de lo que es el sistema de gestión de riesgos que tiene la compañía, y después aparece la parte de incumplimientos y no conformidades. Aparece un gráfico de evolución de en qué momento a lo largo del tiempo se están produciendo los incumplimientos. Aquí aparecería una tabla en la que te especificaría a qué riesgo se refiere, y después, con respecto a las no conformidades, también aparece la evolución mensual de esas no conformidades, y ahora para cada una de ellas aparece el por qué se ha producido y cuáles son las consecuencias que tiene para la compañía. Digamos que es una herramienta, una aplicación muy interesante a partir del momento en el que se tiene la imagen fija de cuáles son los riesgos que tiene la compañía. Es decir, es muy interesante, una herramienta muy interesante para la monitorización del sistema y para el mantenimiento del sistema de gestión de riesgos, ¿vale? Os enseño otra pantalla también interesante, que es la del cuadro de mandos, que es la cultura de cumplimiento que nosotros determinamos. Y hablamos de cultura porque en realidad tratamos de que sea una herramienta que permita prevenir los delitos, y no, de alguna manera, solamente tratar de minimizar el riesgo de que haya una imputación o el impacto que pueda producir un delito en una organización. De nuevo, podemos hacer una consulta de KPIs o del cuadro de mando, lo podemos hacer por cliente, y para cada cliente pues tendremos la opción de hacerlo de manera general o de manera individual para cada una de las empresas o de las delegaciones que tuviera el cliente. Vamos a sacar un informe global para ECNOV Ibérica, y vamos a ver que tenemos en el cuadro de mandos 3 indicadores
son el de cumplimiento, el de apetito y perfil de riesgo y el de control de riesgo. Estos indicadores están conformados por varios indicadores individuales a través de una serie de algoritmos sencillos, pues generan este indicador global que determina el nivel de cumplimiento con respecto a cada uno de los objetivos establecidos en esos indicadores. En cuanto al cumplimiento, pues tenemos un 70% de cumplimiento de todos los riesgos que tenemos en la compañía y obligaciones. El apetito y perfil de riesgo se refiere a el riesgo inherente que tiene la compañía antes de aplicar su política de controles, y después el control de riesgo se refiere a cómo esos controles que yo aplico para minimizar el riesgo hacen que el porcentaje de control o que el riesgo residual que queda tras aplicarlos disminuya. Al margen de lo que es el porcentaje, veréis que hay unas caritas, unos smileys a modo de semáforo que trata de reflejar los objetivos estratégicos que tiene cada compañía en relación a estos indicadores. Es decir, en el primer caso, por ejemplo, del 70% de cumplimiento, para una empresa un 70% de cumplimiento podría ser adecuado y para otra empresa podría ser insuficiente. Estas caritas a modo de semáforo reflejan la configuración que el sistema te permite hacer de cuál es tu grado de permisividad de cada uno de los indicadores. De esta manera, no solamente es una herramienta para cubrir los objetivos estratégicos, sino que va a permitir la toma de decisiones en cuanto a poder establecer un mayor nivel de control sobre los riesgos si no llegamos al nivel de control que queremos tener. Quiero enseñaros también una pantalla que es súper interesante, es la pantalla de generación y de gestión de evidencias. Nuestro software genera de manera automática y en paralelo al uso por cualquier usuario un sistema de evidencias basados en firma de documentos con el certificado digital de la compañía y un sellado de tiempo. Esto lo que va a permitir es, a través del cifrado que ofrece el certificado digital, va a ir generando documentos protegidos que van a ir diciendo al usuario, o de alguna manera permitiendo probar al usuario, que los registros que teóricamente aparecen en la aplicación, que no deja de ser una base de datos y como tal, de alguna manera es manipulable, a cambio de eso genera documentos en paralelo que están firmados electrónicamente con el certificado digital y por lo tanto protegidos para que no se puedan modificar. Además, incluimos un timestamp que el sellado de tiempo lo que proporciona es la garantía de la fecha y hora en la que se ha generado ese documento. Como carácter probatorio es un elemento muy importante que siempre un juez va a tratar de pedir al cliente para probar que realmente tenían implantado una cultura de compliance y un modelo de prevención de delitos. Entonces, para cada uno de ellos, vamos a ver, por ejemplo, el delito de mercado de consumidores, vamos a ver que tenemos una serie de registros de modificaciones desde que se ha dado de alta el sistema, el riesgo en el sistema, hasta que finalmente o bien se ha dado de baja o bien es la última situación del riesgo en el sistema. Es decir, podemos consultar, por ejemplo, si consultamos esta valija, vamos a ver determinada información. Y esa información lo que hace es un compendio de todos los archivos físicos que se han ido subiendo como evidencias para justificar tanto el análisis como identificación como evaluación de ese riesgo, como además va a tener la carpeta siempre el documento que en automático, como acabo de explicar, firma con el certificado de la compañía y genera pues el documento con el sellado de tiempo. Este documento, si lo veis en pantalla, es un documento que tiene un panel de firma, ¿vale? Y que permite consultar en las propiedades pues que la firma es una firma válida firmada por Innova Ibérica, que es, digamos, la compañía cuyo certificado se ha utilizado. La hora de firma es el timestamp que hablábamos, que dice exactamente la fecha y hora en la que se ha generado ese documento, y aquí en el resumen de validez te especifica que el documento no ha tenido modificaciones desde que se firmó. ¿Esto qué significa? Que si yo trato de falsificar este documento y yo cojo un sistema de escritura de documentos PDF, como pueda ser Adobe Acrobat Profesional,
automáticamente la firma se corrompería y al abrir el panel de firma me aparecería que el documento ha sido modificado. Con lo cual es un elemento súper importante como generación de evidencias. Esto queda siempre almacenado para la consulta por el administrador y de alguna manera es muy útil siempre a la hora de imaginaros un delito del cual se imputa a una empresa 3 años atrás de haberse cometido y queréis recurrir al sistema de controles y de permisos y de riesgos que tenéis identificado en aquel momento. Pues solamente tenéis que iros a esta pantalla y consultarlo, ¿vale? Por último os enseño una pantalla de consultas muy sencilla en la que podéis exportar a Excel a través de distintos campos de búsqueda, pues el mapa de riesgos o el mapa de controles que tiene la compañía. Digamos que la compañía siempre va a querer dos visiones. ¿Cuáles son los riesgos que tiene mi compañía? Y para cada uno de los riesgos, ¿qué controles tengo aplicados y cómo me está mitigando el riesgo? Y, al contrario, quieren saber también cuál es el mapa de controles que tiene la compañía y saber qué riesgos están para cada uno de los controles viéndose afectados por ese control, ¿vale? Vamos a generar uno muy sencillo, que es el mapa de controles, en el que vamos a ver el mapa completo de la compañía Innova Ibérica y vamos a poder ir viendo uno por uno, para cada uno de los controles, qué riesgo está mitigando, ¿vale? En este caso, pues veríamos que el primer control, que es el acuerdo convenio de gestión de residuos, me está mitigando un posible riesgo penal de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Aparece toda la información del riesgo, quién es el propietario, los departamentos afectados, el nivel de riesgo, etc. Y esta información es muy fácilmente exportable a PDF a través de un botón. Por último, comentaros que nuestro software incluye un sistema de alertas, ¿vale?, que va a estar enviando notificaciones por correo electrónico en automático, pero además también se puede configurar para que te envíe periódicamente notificaciones para que los usuarios no tengan necesidad de estar continuamente consultando la aplicación para saber qué tienen o no que hacer en cuanto a los roles que tienen una responsabilidad en todo lo que es el sistema de gestión de cumplimiento de la compañía. En este sentido, diariamente el sistema enviará un correo diciéndote qué tienes pendiente, si algo ha vencido, si hay algún cumplimiento o alguna no conformidad, etc. Pero además, de manera automática, en el mismo momento en el que un usuario inserta un riesgo, carga un control, lo evalúa, genera un incumplimiento, en ese momento va a enviar de manera automática otra notificación al compliance officer o a la persona que se ponga en su cargo para avisar de que ha habido una modificación en el sistema. Con lo cual tenemos un sistema que no solamente permite la gestión y la monitorización del sistema de cumplimiento de la compañía, sino que además genera una trazabilidad total para saber qué es lo que ha hecho cada uno de los usuarios. Es un sistema que permite, a través de los roles y del acceso multiusuario, que todas las personas de la compañía involucradas en el sistema de compliance puedan acceder a la aplicación y además para despachos y consultoras de abogados va a permitir una gestión muy sencilla multicliente en la misma aplicación, con pantallas muy intuitivas, muy sencillas y en definitiva ofrece la versatilidad para ser utilizado tanto por la empresa como por el despacho de abogados. Por lo demás, simplemente decir que nos tenéis a vuestra disposición para aclarar cualquier duda. Nuestro correo es el contacto@innovaiberica.com y nuestra web es www.innovaiberica.com. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestros comentarios.